Bueno, lo que tenemos en común es el amor a nuestras regiones. Pensamos que muchas veces los partidos políticos, los grupos parlamentarios, están digitados por alguien que, bajo la sombra, A partir de aproximadamente el 20 de julio, el Congreso de la República contó con una nueva bancada, es la bancada Unidad y Diálogo Parlamentario. Su vocero es el congresista Juan Burgos y él ha tenido la gentileza de estar con nosotros esta mañana para conversar de varios temas ligados al Congreso y a la coyuntura política, por supuesto. Congresista Burgos, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Sí, es un gusto estar en este programa, sobre todo por la trascendencia de los temas que se tratan. Muchísimas gracias. El grueso de la bancada Unidad y Diálogo Parlamentario, de la cual usted es vocero, ¿qué los une políticamente? ¿Qué siente que tienen en común el grupo? Bueno, lo que tenemos en común es el amor a nuestras regiones. Pensamos que muchas veces los partidos políticos, los grupos parlamentarios, están digitados por alguien que, bajo la sombra, que desde atrás manejan, y nosotros no. Nosotros articulamos los principales proyectos que estamos manejando actualmente y buscamos pues que los proyectos que hemos realizado se lleguen a concretizar en la mesa directiva, en el pleno, para que puedan ser discutidos. No hemos sido escuchados y creo que eso es lo que nos une más, ¿no? ¿Cree usted que esta es una mesa directiva que les va a permitir más espacio y juego político que la anterior? Esperamos que sea así. Realmente tuvimos esperanzas en la expresidenta del Congreso, Lady Camones. Lo triste es que fue censurada y ascendió el presidente José Williams, pero realmente muchos de los temas que hemos tenido que estudiar o que discutir, debatir, no se han hecho. Y pensamos, por ejemplo, que los temas importantes de los proyectos de ley que hemos elaborado no han llegado a concretizarse. De acuerdo. Respecto a la independencia que tienen hoy de estos partidos políticos que usted señala pueden manejar desde la sombra los intereses de las bancadas, tiene su contraparte en el sentido que ustedes llegan al Congreso de la República representando un partido político y los votantes que depositaron la confianza en ustedes se sostienen en ese partido político. ¿Cómo se explica esa disociación? ¿Cómo la podemos entender? A ver, los votantes no solamente votan por la agrupación que estamos representando, votan por la persona también. Por el preferencial, en el sentido de... Por el preferencial. Entonces, yo siento, por ejemplo, que no le he fallado a los que votaron por mí. Los que votaron por mí han sido sindicalistas, los trabajadores. Hemos representado una corriente dentro del partido en el cual yo fui, todavía soy miembro, según el ROP. Sin embargo, las ideas o el ideario que mostramos al final, creo que ese partido político no ha cumplido porque se radicalizó hacia la extrema derecha. O sea, ¿usted cree que la renuncia a su partido más bien reconoce el voto de sus votantes? Sí, ¿Le da valor al voto de sus votantes? Sí le da valor. O sea, no le renuncia a la bancada. A la bancada, de acuerdo. Sí le da. De acuerdo. Sí le da valor. ¿Cómo permitieron que Alejandro Soto llegara a la presidencia del Congreso? ¿Por qué se lo digo? Porque alguien que vota por una norma que va a generar tu propio beneficio, como puede ser librarte de la cárcel por un delito de estafa, ¿cómo se les pasó, congresista Burgos? Bueno, hasta ese momento nosotros no conocíamos quiénes eran adecuadamente los candidatos hasta que se inscribieron, ¿no? Se hablaba bastante del congresista Soto, del otro congresista que postuló Luis Aragón, y aparentemente los dos tenían antecedentes de que no estaban tan limpios.
pero esas cosas tan significativas que aparentemente ahora se encuentran, en ese momento no lo pudimos ver, no se analizó porque buscábamos la cohesión del Congreso. Estaba muy dividido, muy partido, debido a intereses subalternos de los jefes de los partidos políticos. En este caso, habían dos fuerzas electorales importantes dentro del Congreso, un lado de centro izquierda y otro lado de la derecha y extrema derecha, y centro derecha, también que estén unidos. Entonces, lo que buscábamos era que realmente se llegue a los acuerdos para lograr, en primer lugar, que el Congreso de la República mejorara su imagen. Entiendo. Y bueno, no pudimos encontrar realmente los problemas que existían con el señor Alejandro Soto. Sin embargo, más allá de Soto, es una norma que al reducir prescripción tiene un manto de impunidad. Es decir, el hecho de que le quitemos a la justicia tiempo para poder hacer su trabajo, finalmente hasta podría redundar en una inostrosa, que está infugado en Europa de lo más bien. Es decir, es más que Soto una norma como esa. Y pienso que esa norma tenemos que estudiarla para derogarla definitivamente, porque realmente está conduciendo pues al país a una injusticia. Estamos viendo cómo sociedades como la sociedad americana, la norteamericana, la estadounidense, ¿no?, han reducido, por ejemplo, han hecho despenalización de un robo menor de $400. Sí, lo he visto, impresionante, ¿no? Hacia eso, ¿no?, estamos yendo como una sociedad, ¿acaso? Hemos visto como en el Ecuador está existiendo actualmente, han asesinado a dos importantes... No podemos desmantelar el sistema de justicia, ¿no? Claro, que no podemos desmantelar el sistema de justicia. Más bien hay que generar, creo que, una contraparte dentro de las leyes que podemos emitir nosotros. Por ejemplo, yo he propuesto la ley del terrorismo urbano, que creo que vendría bien en este momento, porque sencillamente pues estamos el alto índice de inseguridad ciudadana que existe en el Perú es muy alto, y creo que necesitamos darle seguridad, valga la redundancia, a nuestra población. ¿Qué le ha parecido la posibilidad de que el Congreso apruebe antejuicio y juicio político a las cabezas del sistema electoral? Bueno, y pienso que las personas que han estado dirigiendo el sistema electoral en el Perú, ellos están pues involucrados en temas, por ejemplo, lo que yo le echo la culpa al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Muchas veces el partido Perú Libre se pone en contra de la actual presidenta de la República. ¿Quiénes son los responsables? El responsable es el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Por qué? Sencillamente ella, la señora Boluarte, fue impedida de postular al Congreso de la República, sin embargo se le dejó como primera vicepresidenta en la lista del señor Pedro Castillo. Entonces estamos viendo una incongruencia. Pero, congresista Burgos, los entes electorales pueden equivocarse, como todos, como toda institución, pero lo que no podemos hacer es que ustedes sean los jueces de quien tiene que elegirlos a ustedes. No. O regular su elección, vaya. No, pues sí. Yo pienso que el Congreso de la República lo que tiene que realizar es de una manera ideal y transparente, lo que no buscar pues la venganza política. Eso sí estoy en contra. Pero es que eso es lo que va a ocurrir. Claro. Las pasiones políticas que se viven en el Congreso tienen sello propio, ¿no? Claro, eso tenemos que evitar. Leyes con un objetivo. Eso tenemos que evitar. Lo que tenemos que es transformar
hacer las reformas necesarias para darle una seguridad jurídica al Perú, pero de una forma transparente, no la venganza política de los jefes políticos. Entonces, usted sí votaría para que el antejuicio y el juicio político se establezca para las cabezas de los entes electorales. Pienso que sí. Sí, ok. Moyano, Marta Moyano en Constitución. Mi sensación es que el objetivo es amarrar cualquier posibilidad de reforma desde el espacio constitucional para un posible adelanto de elecciones. ¿Coincide usted en mi punto de vista o tiene otra mirada? No, más bien ella se ha manifestado, creo que está a favor. Hay una disociación en su bancada, ¿no? Algunos creen en el adelanto de elecciones, en otros no. ¿Está partido el fujimorismo, cree usted? No se expresa en los votos. No se expresa en los votos, pero sí de entre ellos, al parecer, algunos están de acuerdo en el adelanto de elecciones y otros no. Más bien yo pienso que la señora Marta Moyano viene a ser el candado que le ha puesto el fujimorismo al serronismo para impedir una nueva asamblea constituyente. Eso es, me parece, esa es la idea que se tiene, que una representante neta del fujimorismo está en Constitución. Está en Constitución. Ahora, Guerra García jugó el mismo papel también, ¿no es cierto? Sí. En la legislatura anterior. El problema es que no solamente tiene que ser el fundamento, se puede decir, la llave para poder permitir la seguridad jurídica, sino que también tienen que pensar que tenemos que articular para que las fuerzas electorales que están dentro del Congreso de la República puedan conciliar. La vez pasada se perdió por un voto la bicameralidad. Entonces eso no lo podemos permitir. Tenemos que aprender a consensuar con todas las fuerzas electorales. Lo que solicitaban los representantes de la izquierda, un lado de la izquierda, decían, por ejemplo, que para el Congreso bicameral se necesitaban representantes en todas las regiones proporcionalmente a los electores de las regiones. Sin embargo, el fujimorismo no quiso modificar eso y al final se perdió por un voto. Por un voto, es verdad. El congresista Pasión Dávila del bloque magisterial justificó una agresión que le propinó a usted en diciembre del 2022 y que le costó 120 días de suspensión en su cargo. Él ha dicho, ahora nadie se insulta, fue positiva, o sea, hasta valora el haberle agredido, congresista Burgos. ¿Cómo lo toma usted? Mire, ¿qué puedo decir? Pues en el Perú hay profesores y hay profesores, ¿no? En ningún momento yo insulté al congresista Dávila. La discusión ni siquiera fue tomado él en cuenta, era con otro congresista. En un momento realmente de inestabilidad política en el Perú, cuando se intentaba, pues, la Fiscalía de la Nación había solicitado al Congreso levantarle la inmunidad a Pedro Castillo por el delito de haber roto el orden constitucional. En el bloque magisterial, en el bloque magisterial y Perú Libre estaban muy nerviosos. Sencillamente, yo más que todo he pensado en evitarlo, no porque tenga yo temor, yo soy cinturón negro en karate. Lo que pasa que lo que ocurre es que no se puede conversar con alguien que no razona, ¿no? Entonces, lo que ¿Tiene un problema de inteligencia emocional, Pasión Dávila? No, lo que pasa es que él lo cierran sus sentimientos hacia el congresista, hacia el expresidente Pedro Castillo. Aún así, lo he perdonado. Lo he perdonado. Hemos conversado algunas frases, y yo lo he dejado allí, porque como buen cristiano tenemos que, creo que, perdonar a las personas. Claro, que nos agreden. Cuando dice, ahora nadie se insulta, fue positiva, medio cachoso él, ¿no? No, o sea, él definitivamente pues va a negar que su conducta ha mostrado al Congreso como una institución, ha desprestigiado más al Congreso de la República, ¿no?
Sí, pues. Sí, pues. Eso es lo que considero y, bueno, no le doy importancia al hecho ocurrido hace ya más de medio año, ¿no? De acuerdo. Me gana el tiempo, congresista Burgos. Si de usted dependiera que tuviésemos elecciones anticipadas en nuestro país, ¿iría por elecciones anticipadas o cree que hay que terminar este periodo de gobierno? Mire, la señora Boluarte es la presidenta constitucional del Perú. Eso hay que reconocerlo. Eso es innegable. Innegable. La transición obliga. Obliga. Pero tiene las manos manchadas de sangre, ¿no? Pienso que, claro, hay que evaluar las posibilidades de que el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación encuentren a los responsables de los asesinatos que ocurrieron en el sur del Perú. Considero que el Ministerio Público debe hacer una labor concienzuda, ¿no? Y que sobre todo le demos la oportunidad actualmente de hacer un gobierno ya que viene el fenómeno del Niño. Si se encuentran las situaciones que ella tenga problemas con la justicia, no solamente por el problema de las muertes que han existido pues, en el sur del Perú, más que todo ella tiene que deslindar con los hechos de corrupción que se le imputa. De acuerdo. Entonces, sin duda. En eso estamos de acuerdo, creo que todos. No vamos a blindar a una presidenta que tenga que tenga índices de corrupción y sobre todo, indicios de corrupción y sobre todo, que si hemos sido tan radicales con el señor expresidente de la República, don Pedro Castillo Terrones, creo que igualmente corresponde ser con la misma vara, tiene que ser medida la señora Dina Boluarte. De acuerdo. A nivel de comisiones, la bancada Unidad y Diálogo Parlamentario, de la cual usted es vocero, ha obtenido la presidencia de la Comisión de Cultura. Así es. Yo creo que es una comisión importante. Estoy convencido que para la mayoría del Congreso debe ser la cenicienta de las comisiones, porque todos se pelean economía, constitución y tal. Pero yo creo que cultura es muy importante. Se lo pregunto hoy, justamente, que ha aparecido en el peruano la resolución por la cual se expulsa, se vota, se saca, se expectora a la directora de la Biblioteca Nacional del Perú. E intuyo yo que tiene que ver con haber, de alguna manera, no sé cuánto, permitido que el libro de plagio de la señora Boluarte llegara a manos de un periodista. Esa es mi hipótesis. ¿Qué piensa usted? Bueno, me sorprende que todavía en el Perú existan las vendetas que no deberían existir. Vamos a solicitar una investigación acerca de este tema y la Comisión de Cultura es muy importante porque no solamente es medir